El 7 de diciembre de 1941, a las 9:17 de la mañana, el comandante Minoru Genda observaba desde la cubierta del portaaviones Akagi, ubicado a 230 millas al norte de Oahu, cómo la segunda oleada de aviones japoneses desaparecía hacia Pearl Harbor. Genda había sido el arquitecto principal del plan de ataque, refinando cada detalle durante 11 meses. Conocía la fuerza de la flota americana hasta el último destructor, su inventario de aeronaves y sus capacidades defensivas. Pero había un número que Genda y todo el aparato de inteligencia naval japonés habían calculado catastróficamente mal. Un número que determinaría el resultado de la guerra antes de que se disparara un solo tiro. El alto mando japonés estimó que para diciembre de 1943 la Marina de los Estados Unidos tendría 13.070 oficiales y 296.000 marineros alistados. La fuerza real en esa fecha era de 219.279 oficiales, 120.472 candidatos a oficiales y 2.343.343 personas alistadas. Habían calculado mal por un factor de más de 7-1. Este no fue un pequeño error de inteligencia ni un error de redondeo. Fue un fracaso fundamental para comprender al enemigo que estaban combatiendo. El primer hombre en notar la discrepancia fue el alférez Takeo Yoshikawa, quien fue enviado a Honolulu en marzo de 1941 bajo cobertura diplomática. Su tarea era observar la actividad naval americana y reportar movimientos de la flota. Yoshikawa fue meticuloso. Tomó el tour público por Pearl Harbor, rentó aviones pequeños para fotografiar instalaciones desde el aire, contó barcos y aviones. Sus reportes fueron detallados y precisos. El problema no fue lo que Yoshikawa observó, sino lo que Tokio asumió sobre lo que él observó. Yoshikawa vio acorazados, portaaviones y cruceros. La sede en Tokio contó esos barcos y calculó las tripulaciones requeridas para operarlos usando sus propios estándares como línea base. Los buques de guerra japoneses operaban con tripulaciones reducidas, máxima eficiencia y personal mínimo. Asumieron que los americanos hacían lo mismo. Estaban equivocados. ¿Por qué oficiales inteligentes y experimentados cometieron el mismo error fundamental? La respuesta yace en lo que los profesionales de inteligencia llaman imagen especular. La suposición de que el enemigo piensa como tú, opera como tú y valora las mismas cosas que tú. Los japoneses miraron las prácticas navales americanas a través de un lente japonés y vieron lo que esperaban ver. La doctrina naval japonesa enfatizaba tripulaciones de élite operando embarcaciones complejas con máxima eficiencia. Cada marinero era cuidadosamente seleccionado, extensamente entrenado, y se esperaba que mantuviera altos estándares de rendimiento durante toda su carrera. La Armada Imperial japonesa no usaba reservistas en números significativos ni conducía campañas de reclutamiento masivo. Su marina en tiempos de paz de aproximadamente 120.000 hombres se expandió a solo 300.000 al final de la guerra. Un aumento de 3 veces en 4 años era considerado expansión rápida bajo estándares japoneses. La realidad de la expansión naval americana era algo que la inteligencia japonesa no tenía contexto para imaginar. En junio de 1941, la Marina de Estados Unidos tenía aproximadamente 284.000 personas en servicio activo. 18 meses después, en diciembre de 1942, ese número había crecido a 1.640.000. Para diciembre de 1943 alcanzó 2.374.094. El crecimiento no fue lineal, fue exponencial. Estados Unidos no estaba restringido por personal disponible. El país tenía 131 millones de personas en 1941. Aproximadamente 50 millones eran hombres en edad militar, incluso considerando diferimientos agrícolas, exenciones de industrias esenciales y descalificaciones por salud. El grupo de reclutas potenciales era efectivamente ilimitado. La Armada Imperial japonesa estaba extrayendo de una población de 73 millones con restricciones sociales mucho más rígidas sobre quién podía servir. Las primeras indicaciones de que algo estaba mal llegaron durante la batalla del Mar del Coral en mayo de 1942. Los especialistas en interceptación de radio que monitoreaban comunicaciones americanas detectaron referencias a múltiples comandantes de grupos de tarea y fuerzas de detección mucho más grandes de lo esperado. El análisis posterior a la acción estimó personal americano en el área operacional entre 7.000 y 9.000 para 2 portaaviones.
Esa proporción estaba mal. Sugería niveles de tripulación casi el doble de lo que los planificadores japoneses habían asumido. La segunda indicación llegó en junio de 1942 en Midway. Lo que sorprendió a los oficiales de inteligencia japoneses después no fue el resultado táctico, sino el rendimiento del control de daños americano. El portaaviones Yorktown absorbió múltiples impactos de bombas y torpedos. Debería haberse hundido inmediatamente según el entendimiento japonés de vulnerabilidad de portaaviones. En cambio, los equipos de control de daños americanos mantuvieron el barco operacional durante horas. Para principios de 1943, los comandantes de campo enviaban reportes cada vez más desesperados a Tokio. El almirante Isoroku Yamamoto envió personalmente un cable a la sede del Estado Mayor Naval, cuestionando las estimaciones de inteligencia. Su cable fue directo. Las fuerzas navales americanas en el Pacífico habían crecido a niveles incompatibles con las proyecciones de inteligencia de preguerra. En julio de 1943, un marinero americano capturado proporcionó confirmación dramática. El marinero describió su experiencia de entrenamiento en Great Lakes, Illinois, donde había entrenado con 4.000 otros reclutas solo en su compañía. Describió la instalación de entrenamiento procesando 20.000 nuevos marineros cada mes a través de programas de entrenamiento básico que duraban 8 semanas. Si cada instalación procesaba números similares, los americanos estaban agregando cerca de 1.000.000 de nuevos marineros por año a su sistema de personal. En septiembre de 1943, Tokio finalmente comenzó a reconocer calladamente que tenían un problema fundamental con su comprensión de las capacidades americanas. Se formó un grupo de trabajo en la División de Inteligencia Naval, específicamente para reevaluar la fuerza de personal americana. Trabajaron durante 6 semanas examinando sistemáticamente cada pieza de evidencia. Su reporte fue presentado el 9 de noviembre de 1943. La nueva estimación colocó la fuerza de personal naval americano en aproximadamente 1.800.000 a mediados de 1943, con crecimiento proyectado a 2.400.000 para mediados de 1944. El reporte fue al más alto nivel del liderazgo naval, pero fue clasificado al nivel de seguridad más alto. La distribución fue restringida a menos de 20 oficiales. El reporte fue contenido y controlado. La guerra continuó como si nada hubiera cambiado, aunque todo había cambiado. La contabilidad final fue brutal en su simplicidad. Japón comenzó la guerra con aproximadamente 120.000 personas de personal naval y expandió esa fuerza a aproximadamente 300.000 para 1945. Estados Unidos comenzó con aproximadamente 337.000 en diciembre de 1941, y para el final de la guerra en agosto de 1945, esa fuerza había crecido a más de 3.380.000. Las guerras se pierden a través de cálculos erróneos fundamentales sobre contra quién estás luchando y qué recursos pueden traer. Los japoneses miraron a América y vieron una nación que se movilizaría como Japón se movilizaba. Prepararon para pelear una guerra contra un enemigo que existía principalmente en sus propias imaginaciones. El enemigo real destruyó a Japón no porque los marineros americanos fueran individualmente superiores, sino porque había simplemente muchos más de ellos.